Hola, muy bienvenidos a este tu programa, a este hermoso canal de Héroes de Vida. Hoy con mucho gusto de presentar a Clemencia Bermúdez, una gran amiga y un excelente ser humano al que he tenido la oportunidad de conocer y de ver crecer. Clemencia, muy bienvenida. Muchas gracias, Muchas Luz, gracias muy por amable aceptar por esta invitación y entonces hoy tú nos compartes muy amablemente, muy generosamente esa historia que en Héroes de Vida rescatamos aquí el elemento de resiliencia, de empuje, de determinación que has mostrado a lo largo de tu vida. Y te invito entonces a iniciar tu recorrido. Estamos comentando de pronto poder empezar en Cali, si nos quieres comentar. Tú eres de Bogotá, ¿verdad? Sí, yo soy bogotana, yo me crié en Bogotá, estudié en Bogotá y me casé en Bogotá y mis dos hijos mayores nacieron en Bogotá. Y de ahí entonces se van a vivir a Cali, si nos quieres entonces iniciar tu Sí, recorrido desde nosotros ahí. después de 2 años de casado nos fuimos a vivir a Cali, inclusive en Cali nació nuestra hija menor y allí pues vivimos durante 20 años, tuvimos una vida bastante eh, buena, una vida muy tranquila, hicimos muy buenos amigos que llegaron a ser casi nuestros hermanos. Tengo una hermana que mayor que vive allí, entonces nuestro entorno pues estaba realmente muy bueno, digamos, tranquilos, a pesar de la situación que se vivía en el país, que era pues un poco difusa como siempre, con muchos problemas, mucha violencia, con temores de muchas cosas, sobre todo de los hijos, cuando ya llegaron a ser adolescentes que empiezan a salir de la casa, que a sus fiestas nosotros vivíamos en un sitio más o menos rural, alejado de la ciudad, entonces pues le da uno un poquito susto cuando ellos iban a fiestas para volver a la casa, pues el temor de que les fuera a pasar algo, ¿no? Alguna, alguna cosa Claro, despreciable y que uno piensa como padre que puede suceder, pero afortunadamente no sucedió, pero siempre vivíamos muy tranquilos. claro. Esto me Y estás comentando en qué año, Clemen. cuando ellos empezaron la adolescencia era el año como 1995, más o menos. ¿Qué época empieza a ser álgida con el narcotráfico y esto? Sí, empezamos a vivir la época fuerte del narcotráfico, tuvimos situaciones muy difíciles, ya viene la persecución del gobierno a esta gente, entonces ya había mucho narcotraficante en el valle y estaban inclusiendo casi ejerciendo cargos políticos. Entonces hubo esa pelea entre los narcotraficantes, inclusive entre ellos mismos, y era una violencia desatada muy peligrosa que tomaba hasta gente inocente, ¿no? Gente que no tenía nada que ver en esas violencias y balaceras que existían, era un peligro. Muchas veces uno iba al centro comercial y tenían que sacarlo porque parecía que había algo muy raro allí. Estaban a situaciones muy complicadas. También vino el decaimiento del sistema, de la parte de la construcción, y mi esposo trabajaba en una empresa de construcción. Hubo muchos problemas, la gente no tenía capacidad adquisitiva para compra de viviendas, había muchas cosas que se presentaron en ese momento, habían dificultades, pero bueno, de todas maneras, las dificultades existían, pero nosotros seguíamos adelante. Y cuando uno vive en su país con todas esas cosas, pues se acostumbra también a vivir con esos problemas y Así seguir es, adelante, sí. porque si no se enloquece, ¿verdad? Pero un día que fue en el 1999, el 31 de mayo de 1999, nosotros acostumbramos los domingos a ir a misa en familia. Ese domingo decidimos ir mi esposo, la hija menor y yo a misa, y a los hijos a uno lo dejamos donde un amigo porque iba a estudiar, y al otro lo dejamos en la casa estudiando. Y ese día hubo un secuestro masivo que todo el mundo pues supo de él, que se llamaba el secuestro de la Iglesia de la María. Y nosotros estuvimos allí en ese día en misa y pues ahí caímos en ese secuestro. Nos secuestraron a varias familias, entraron
unos hombres vestidos de, de militares, cuando son ellos vestidos cuando van a campaña, ¿no? El uniforme de campaña. Yo pensé inocentemente que eran ellos, no. Mi esposo me dijo, hay que tener cuidado, esto es guerrilla. Me sorprendí bastante, me dio miedo. Interrumpieron la misa, entonces le dijeron al padre que ellos iban a hablar cuando en el momento de darnos la paz, Caray. Entonces le dijeron al padre, un momentico, ellos hablaron y nos dijeron, nosotros somos el grupo de ELN y queremos tener un diálogo con el gobierno y ustedes nos tienen que ayudar y nos tienen que colaborar en esto que vamos a hacer. No va a pasar nada, no se preocupen, aquí no hay nada que temer. Y nos empezaron a decir una serie de cosas. Por último nos dijeron, tiene que obedecer para que no haya ningún problema. Y cuando nos dimos cuenta, ellos tenían un poco como de no camiones, eran como camiones donde sí, eran más o menos camiones donde despachan carne y cosas así, que tienen cerrado, ¿no? Y de furgón. Y nos fueron metiendo allí. Y mi esposo dijo, no, esto es guerrilla, esto nos vamos ya. Nosotros habíamos parqueado el carro a un ladito de la iglesia. En esa época no había iglesia, en esa época era un kiosquito, porque la iglesia entre todos la estábamos construyendo. Era como una chocita. Y entonces, pero no hubo forma, porque nos iban arrinconando hasta que nos subieron a un furgón a varios y empezaron a arrancar y a irnos, no sabemos para dónde nos llevaban. Pero mi esposo, que es ciclista, más o menos, él decía, nos están llevando por tal sitio, pero era tanto el polvo que hacía de la vía que se entraba al furgón que nos estábamos casi ahogando. Entonces le pedíamos al chofer que abriera un poco porque nos estábamos realmente ahogando. Y bueno, no me acuerdo si abrió, ¿no? En todo caso fue que nos llevaron a un sitio que era un kiosco grande, parece que eso era una parte de una escuela. Y allí nos depositaron. Y allí fueron depositando a otros grupos de familias secuestradas. El caso fue que nos llevaron allí, nos empezaron a hablar, a decirle qué grupo era, hablaban mujeres, las mujeres también. Nos dijeron que el objetivo era, como te digo, lograr una negociación de paz con el gobierno, poder hablar con el gobierno, y que una de las formas era a través de nosotros para ellos poder presionar que se lograra eso. Entonces nos dijeron que ellos tenían que hacer una toma de personas y que iban a sacar unas personas. Entre las personas que fueron sacando fue a mi esposo, y yo estaba con mi hija menor allí, y yo asustada, porque le empieza una incertidumbre. ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos quiénes son, pero ¿qué quieren? ¿Por qué nos traen aquí? ¿A esto a dónde nos va a llevar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? Entonces todo el mundo empieza como a conversar, como a hablar entre sí, ¿qué está pasando? Eran unas dudas terribles, ellos tampoco nos decían qué era, ¿no? El caso era que mucho miedo, mucho temor, mucha duda, hasta que al fin terminaron llevándose a mi esposo, y yo me quedé con Juliana. Entonces yo me puse a pensar, bueno, yo aquí no puedo hacer nada, absolutamente nada. Me toca esperar, tener paciencia, a ver qué va a pasar. Y con algunas personas que estaban allí, yo las conocía porque íbamos a misa, pero no éramos así muy amigos, pero sí conocidos de saludo. Cuando empezaron a coger mujeres, y entre esas me cogieron a mí, entonces yo le dije, no, usted ya quedó con mi esposo, ¿por qué me van a llevar a mí? Yo tengo familia. No me quiero ir con ustedes. Entonces me dijo, es que usted tiene con ustedes, señora, y es que nosotros también tenemos familia, y tenemos que trabajar por el país. Y yo trabajo por el país, estoy educando familia, ¿qué más que eso? Ay, caray. Ay, usted se va, y me agarraron a mí. Entonces ya era mi esposo y yo, y la niña quedó ahí. Mi hija ¿Quedó ahí en dónde? Con el grupo de personas secuestradas. Entonces lo que yo hice fue que yo le dije a una señora, le encargo a mi hija. Y Juliana lloraba, y mamá, no te vayas, y mamá, y lloraba. Entonces yo pues también lloraba, pero yo no volteaba a mirarla a ella, sino seguí caminando, porque peor. Claro. ¿No?
claro. Y bueno, yo pensando, bueno, ¿qué va a pasar con la niña? Y atendiendo lo que esta gente nos decía, nos montaron en unos jeeps, nos empezaron a subir montaña y nos depositaron en una casa, una casita de campesinos, ahí nos dejaron y nos dejaron, nos subieron, a mí me estuvieron como con 5 mujeres y nos depositaron allí un rato y cuando la señora que vivía en la casa, una señora muy amable, inclusive nos dio algo de comer y tenía el televisor prendido, tenía un televisorcito prendido y estábamos viendo que mostraban que el secuestro de la Iglesia de la María, que era que se había ocurrido un secuestro en la Iglesia de la María, había una matanza abajo en la iglesia de unos guardaespaldas que estaban en la iglesia con unas personas. Creo que mataron 2 o 3 guardaespaldas, robaron carros a gente que pasaba por ahí para llevar más gente. Bueno, supimos un poco de cosas Ay, en ese momento. wow. No, nosotros no hablamos nada, éramos todas asustadas, simplemente medio nos presentamos y ya. Y ahí nos reunieron 5 mujeres y como a las 3 horas de estar ahí empezó la odisea a pie y nos empezaron a llevar por casas, por fincas, por todo lo que tú quieras, a pie y dele y camine y en un sitio nos reunimos con otros secuestrados y entonces ya completamos un grupo de 11 y ese grupo empezamos la odisea con ese grupo, ¿sí? Fueron Uy, caminatas no. supremamente largas, caminatas con lluvias. Afortunadamente yo tenía unos zapatos bajitos, otras tenían tacones, entonces Ay, casi no. descalzas. Y bueno, ahí empiezan las situaciones más feas y difíciles, cambios en la vida de uno totalmente, y uno con la esperanza de que ya iba a volver a su casa. Uno siempre, bueno, esto va a pasar, pero ya mañana voy a estar en mi casa porque ellos no decían mayor cosa, ¿verdad? Entonces uno siempre era como con la esperanza de regresar, pero nunca se logró. Hasta que ya tú aceptas que realmente estás secuestrado y que ya no hay nada más que hacer y que tú estás ellos están al mando tuyo y te han coartado tu libertad y hasta tu forma de pensar y hay que seguir para adelante y qué más, aceptar la situación en ese momento porque si no te enloqueces y empezarnos a conocer entre unos y otros para hacer amistad y empezamos la odisea, odiseas difíciles, eh, sin ropa. Ellos después nos llevaron ropa, nos llevaron cada uno una camiseta, me dieron una camiseta, ropa interior, nos dieron una ropa interior, nos dieron unas botas de caucho que llaman botas pantaneras, pero estuvimos con eso, lavábamos en un río esa ropa y duramos con eso casi el tiempo que duré secuestrada, que fueron aproximadamente casi 6 meses, Wow. Pero tú no pero estabas con Listerio, tú no estabas con tu no, esposo. No, nunca estaban lo vi. aparte. A él se lo llevaron aparte con otro grupo, yo a él nunca lo vi, pero mi preocupación eran pues Claro. Licerio también, pero lógicamente, ¿no? No sé cómo, pero mi preocupación eran mis hijos, porque yo a la verdad, yo sabía cómo estaba, pero no sabía cómo estaban mis hijos Claro. y quién se iba a encargar de ellos. Juan Pablo, Camilo y Juliana, 2 adolescentes y una niña, pues Juliana ya iba comenzando la adolescencia. Es muy difícil cuando tú tienes 3 hijos y efectivamente como que coartan tu libertad y no sabes qué va a pasar con tus hijos, con tu familia, con nada. Entonces era muy Claro. duro, a veces yo tenía momentos de llorar mucho, lloraba muchísimo, no comía, llegó un momento en que yo no comía, llegó un momento en que me cerré, no quise volver a comer y no sé, llegó un momento como de depresión muy fuerte en mí y mis compañeras me decían, si no comes te mueres, si tienes 3 hijos. Entonces empecé yo a reaccionar y realmente no saco nada con no comer y yo misma me estoy matando. Eso no va a lograr absolutamente nada. Entonces yo empecé mis amigos de grupo maravillosos. Tú aprendes a convivir con personas que no conoces, aprendes a convivir con sus comportamientos, con sus sentimientos, con sus pensamientos, empiezas a colaborar unos con otros. La ayuda de estar secuestrado en grupo es una ventaja, no estás solo.
y el grupo te ayudaba mucho realmente en situaciones tan difíciles, como uno también ayudaba. Y no, empecé yo un momento a aceptar la situación del secuestro, de que ya era una persona secuestrada, no había nada que hacer, y, y empecé a tener mucha fe, le pedía mucho a Dios acerca de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de qué iba a pasar y que se lo ponía en sus manos y que iba a tener la paciencia suficiente para resistir y que iba a empezar a sacar fuerzas de donde no tenía para llevar esta situación. Y fue cuando empecé yo a cambiar y saqué una fortaleza muy grande. Afortunadamente físicamente estaba muy bien porque yo siempre he sido deportista, entonces eso me dio la oportunidad de poder eh, ir por esos caminos tan difíciles y tan terribles. Habían días en que era un día completo metidos entre un río, pasando por piedras que eran totalmente, tú sabes que las piedras en los ríos se vuelven llenas de musgo y se vuelven Resbalosas, claro. resbalosas, Ah, pero varias entonces caídas. ustedes no estaban en un solo sitio, o sea, llegaron a esa casa de los campesinas, pero de ahí los empezaron y seguían moviéndose, o sea, durante los 6 meses se seguían moviendo. Sí, durante los 6 meses nos seguían moviendo. Entonces, cada movimiento era para nosotros duro, porque no Claro. sabíamos para dónde nos iban a llegar. Y lo más increíble es que tú te acomodas al sitio donde te llevan, ¿no? De hecho, vuelven y te sacan y no te dicen nada. Y nos sacaban de noche o a la madrugada y nos ponían a caminar horas interminables. Eso era muy duro, muy duro. Afortunadamente estaba joven y tenía físicamente capacidad como para hacer eso. Otras del grupo no eran personas que tal vez no tenían mucha, como te digo, yo no hacían mucho actividad física y fue bastante duro. Muchas se les dañaron sus rodillas, sus pies, hubo muchos problemas. Yo soporté todo, absolutamente todo. Y bueno, yo creo que la fe en Dios, la perseverancia, la aceptación, la humildad, me dio mucha paz para continuar en esa situación hasta llegar a ser casi amiga de los guerrilleros para poder estar allí viviendo con ellos. Terminé casi amiga de ellos. Nosotros colaboramos alfabetizando a muchos de ellos, enseñándoles a leer, a escribir, a sumar, a restar. Las que sabían idioma les enseñaban inglés. Mm. Entonces empezamos como a tener camaradería con ellos y a convivir como una familia con ellos Wow. para poder seguir adelante durante esos meses que conviví con ellos. Wow, impresionante. O sea, de todas maneras, en últimas, como seres humanos, en las posiciones radicales que tengamos, y si tú dices que no sabían ni leer, pues estaban siendo realmente manipulados y de pronto actuando en forma inconsciente por alguna razón o por comida o por dinero, en fin, pero cómo como seres humanos igual se conectan. Claro, que como seres humanos, ellos son gente débil también, ellos tienen sus, eh, su sensibilidad, lógicamente, son niños muy jóvenes, ellos empiezan en la guerrilla desde muy pequeños, sabían desde los 12 años, inclusive Niños. el actual jefe del ELN, se llama Nicolás Rodríguez Bautista, él comenzó a los 12 años Ah, ser wow, guerrillero y ahora es el líder de la guerrilla del ELN. wow. Eh, Para enmarcar un poquitico y explicar las circunstancias del país, que pues desde hace muchísimos años, sí, uno se va acostumbrando. Yo tengo 60 y históricamente no me acuerdo de haber tenido un lapso como de paz, de que no hubiera ocurrido nada en el país. Pero en esta época estaba la guerrilla, pero no solamente una guerrilla, era el ELN, que era Ejército de Liberación Nacional. Estaba otro grupo guerrillero que eran las FARC, que hoy en día están pues, en el proceso de paz, y estaba la problemática del narcotráfico. Entonces, la situación de violencia y de incomodidad social y política era intensa. Entonces a ustedes se los llevan este grupo del ELN, que son como los que estaban asentados en el Cauca, en el sí, Valle del Cauca,
Ujú. Bueno, y más o menos como cuántas casas ustedes pasan y cómo es que empiezan a tener esa resiliencia como grupo o tú decides aceptar la situación y empezar a tener esa fortaleza dentro, pero también me estás diciendo que se apalancaban unos con otros, se apoyaban muchísimo. Sí, para llegar uno a aceptar un poco la situación de ser secuestrado, de darte cuenta de que eres consciente y que es secuestrado, pues pasa tiempo, ¿no? Porque siempre estás totalmente desadaptado. Cuando yo digo que el hombre desde que nace tiene problemas, ¿verdad? Y hay que afrontarlos y hay que seguir adelante, porque la vida es un problema. Y, y a veces hay que afrontar los problemas cuando te llegan, lógicamente, ya se me olvidó hablar en español. Intempestivamente, de Efectivamente, pronto. pero en este fue un bloqueo, es decir, yo me sentí bloqueada, fue una cosa que lógicamente tú nunca piensas que te va a pasar. Inclusive acaba de pasar un secuestro de un avión que creo que iba para Bucaramanga no es que, o venía de Bucaramanga y secuestraron un poco de gente en ese avión. Y yo me acuerdo que yo vi eso en el noticiero y le comenté a mi esposo, uy, terrible eso, qué horror, cosa tan espantosa, no sé. Y resulta que dos días después de haber visto eso nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que te pueden pasar, lógicamente, pero tú no estás, ¿cómo te digo? Como No preparada, está preparado para esas situaciones, ¿verdad? Uno no está preparado. claro. ¿Y qué te vas a preparar para un secuestro? Tú estás ajena a esas situaciones. Sí. Entonces, los que estábamos secuestrados era una duda, una incertidumbre, fue un impacto horrible que no sabíamos qué hacer hasta que el tiempo te va sanando. Es como cuando tú pierdes un ser querido, el tiempo te va sanando, es igual un secuestro, el tiempo te va sanando, ¿sí? Entonces, así fue lo que pasó con nosotros. El tiempo nos fue sanando, el trabajo en equipo, ¿sí? Fue ayudando. Y otra cosa que ayudó muchísimo fue que todos los familiares de los secuestrados formaron un grupo en la Plaza de Toros de Cali, donde se reunían para hablar sobre el secuestro de la María. Ellos hacían una voz de alerta al gobierno a todo momento, recibían a la gente, se formó un grupo muy lindo de trabajo y ellos a través de ellos, por una emisora de uno de los secuestrados, uno de los secuestrados con Miserio tenía una emisora, entonces ellos abrieron la emisora para que los familiares nos enviaran mensajes a los secuestrados, para que nos enviaran mensajes a la montaña. Entonces los guerrilleros accedieron a que nosotros recibiéramos mensajes y a través de unos radios transistores que había en esa época, nos llegaban a las 10 de la mañana eran los mensajes, Ah, pero no nos entraban, entonces nos dieron unos transistores, pero nos tocaba con los transistores amarrarlos a un palo y subirlos y tenerlos altísimos, casi nos teníamos que subir a un árbol para que nos llegara la señal. caray. Ay, pero Sí, qué emoción. entonces todos éramos esperando a las 10 de la mañana para que nos llegaran los mensajes y a unos nunca nos llegaron. Oh, Nunca. Entonces tú empiezas a sentir una situación de abandono, porque tú sientes que a los demás sí y a ti no. Y a mí, y es que ya cuando regresé me decían, sí te mandábamos mensajes, ¿cómo? Y nunca recibí uno en oh. la vida. Y de mis hijos, porque a unos los hijos le mandaban y a otros pues los familiares. Nada, yo nunca recibí de mi familia, ni de Ah, amigos, no. de nadie. Y ellos sí dicen que mandaron, pero en la vida reciben. Entonces eso también te va creando una situación de soledad, una situación de tristeza y de comparas con los otros miembros del grupo y sientes que los otros son queridos, que tienen el cariño de sus seres queridos, pero que uno no. Entonces uno empieza a hacer una serie de ¿cómo dice? Pensar pensamientos negativos que te vas inventando que no son ciertos y que ayudan a que la situación sea más incontrolable, ¿verdad? Pero como te digo, otra vez vuelve la situación en que uno tiene que aceptar las situaciones
y seguir, y yo llegué a un momento que acepté eso y dije, no, ellos estarán mandando y no los escucho, pensé, tengo que estar aquí en paso, sino, y tengo que hacer de mí lo que más pueda para poder y tener la esperanza de algún día reunirme con mi familia. Claro. Entonces empecé yo a tener conciencia de cuidarme con la comida que ellos nos daban, que nos podían dar. A veces ellos nos daban la comida, nos daban frijoles, arroz, no, frijoles y arroz más que todo, porque ellos la escondían en caletas y los sitios donde íbamos la sacaban y nos preparaban. Nos daban, ¿qué más? Chocolate, cacao, algo así. Otras veces no había en este momento comida y nos daban alguna cosa, pero el hambre era insufrible y a veces nos meditábamos entre nosotros y nos decíamos, bueno, estamos preparándonos un almuerzo delicioso. Entonces nosotros nos interiorizábamos de que nos estábamos comiendo ese tipo de almuerzo y como que nos llenaba. Era increíble, increíble. Y llegas a soportar aguantar hambre, llegas a aguantar sed, llegas a muchas cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, ellos nos daban comida y realmente no sentíamos un maltrato de insultos ni nada por parte de ellos, pero el trato de que te quiten tu libertad, de que tengas que hacer lo que ellos dicen y el hecho de que no puedes hacer nada, ¿no? Y que siempre nos decían que teníamos que tener paciencia porque el objetivo nuestro era ayudar a que la situación de diferencias de clases mejorara en el país, que nosotros teníamos que poner nuestro granito de arena, pues nos iban como convenciendo de eso y que ellos por ningún motivo iban a sacar ventaja en dinero de eso. Te van como convenciendo, pero entre nosotros decíamos, no, no quieren plata, ¿no? Pero ellos nos iban diciendo cosas de ese tipo, ¿no? Yo les preguntaba acerca de mi esposo, y yo, no, que no tenemos ni idea, que no sé qué. Y un día me puse a hablar con una guerrillera y le dije, ¿usted sabe de mi esposo? Se llama tal. Y me dijo, sí, yo estuve con él, yo vengo de allá. ¿Y cómo está él? Me dijo, bien. Entonces, si usted llega a volver allá, dígale que yo estoy bien, que no se preocupe, que yo estoy bien. Wow. Le dije yo. Entonces, él no sabía que yo estaba secuestrada, él no tenía noticia, pero un día oyó un mensaje de mi mamá en que le pedía a ellos que por favor liberaran a uno de los dos. ¿Cómo era posible secuestrar a la pareja con hijos? Bueno, no sé qué les dijo mi mamá, entonces mi esposo escuchó ese mensaje y para él fue terrible saber que yo también estaba en esas. Y no sabemos los hijos con quién estaban. Y a Juliana, yo nunca supe a Juliana cómo fue entregada a la familia, ni nada. Wow. ¿Y qué era lo que estaban pidiendo en ese momento los guerrilleros, me recuerdas? Sí, ellos querían tener un diálogo con el gobierno. Okay. Más que todo un diálogo, que los escuchara el gobierno, ¿no? Y ellos querían presionar de alguna manera eso. Y ellos decían que era a través de nuestro secuestro o secuestros de este tipo que seguro iban a ayudar a eso, a esa presión. Ya. ¿Y a cuántos se llevaron? No quería plata, ¿verdad? Claro. ¿A cuántos fue que en última se llevaron? Éramos como en total unas 30 personas. Wow. No, unas 30, pero ellos a los 8 días del secuestro avisaron que iban a liberar un grupo. Entonces, nuestras familias viajaron de Bogotá porque ellos dijeron en qué sitio las iban a liberar. Y nuestras familias, la familia de mi esposo y la mía, se dirigieron para Cali y se fueron a ese sitio y acamparon en ese sitio con nuestros hijos a esperar la liberación y liberaron, pero ninguno de los dos llegamos. Entonces eso fue frustrante para ellos, muy frustrante. Claro. Y bueno, eso, pues, muchos nos movieron por varios sitios. Ellos a veces nos dejaron, por ejemplo, había un sitio en que durábamos un mes en un sitio, un mes. Nos alistaban, ellos nos alistaban el sitio donde dormir, entonces habían muchas matas, eran como helechos, entonces ellos podaban, quitaban los helechos
y ponían de cama dejaban cama, un poco de lechos como cama, y encima ellos ponían plásticos negros, Oh, y cubrían con palos y todo, nos hacían techos también del mismo plástico, y esas eran nuestras carpas, nuestra habitación, ¿no? Para los 11. Primero nos separaron, yo te cuento, porque también nos separaron y nos dejaron dividir, nos dejaron 4 en un lado y el resto en otro. Pero bueno, el sistema de vivienda era de habitación. Pero oh, resulta que esos animalitos que hay en esas matas se empiezan a meter dentro del plástico y te empiezan a picar. Entonces ay, no, nos picaban, era una cosa espantosa, y ay, sin saber qué podernos untar en la piel de esos animales que nos picaban tan espantoso. Nosotros les decíamos a ellos y ellos nos producían unas cremas y ahí nos las untábamos, algo ayudaba, pero era muy incómodo esa situación, sobre todo no tener una almohada, no tener un sitio donde recostar tu espalda, nada. Durante 6 meses es duro para el cuerpo también, ¿no? ah, o sea, solo la cabaña fue temporal ahí y ya después era en Cambuches, digamos. No siempre ellos alistaban cambuches de ese tipo, esas eran nuestras viviendas, siempre. Oh, wow, o sea, no, no hay baños, no hay cocinas, no hay No, los nada, no, servicios básicos. no. Nosotros el baño, ellos improvisaron letrinas que quedaban un poco lejanas del sitio donde era nuestra habitación, y entonces habían unos muchachos que nos cuidaban siempre afuera, y si uno necesitaba ir al baño, ellos lo acompañaban, uno entraba ya así hueco y salía y ellos lo acompañaban así. Pero fue durante ese tiempo, yo pienso que yo no dormí casi, la dormida fue tenaz, era un poquito difícil, y dormíamos muy pegados porque el frío era fuerte, el Ay, frío ay, era muy, caray. sí, fue situaciones bastante complicadas, pero yo digo que el hombre es animal de costumbres, qué horror, uno se Claro, adapta a las situaciones horribles, hay situaciones difíciles, falta de comida, tú te vas adaptando, realmente te vas adaptando. Y así surgieron todo este tiempo cambios de situaciones, cambios de vivienda. Lo más increíble era que cuando nos cambiaban de sitio, todas como que nos poníamos tristes todos porque ya nos habíamos adaptado al sitio. Era increíble. Sí, ya también se hacían amigos, inclusive de los animalitos que estaban por ahí, ya estaban acostumbrados y ya decían, no, ya esto, déjenos aquí. Impresionante, Clement, sí, impresionante, impresionante. impresionante. Y cuando empiezan a liberar compañeros, la despedida era tenaz, eso para todos, despedirnos era ya una familia, habíamos formado realmente una familia, unos vínculos de amistad muy lindos, mucho cariño, éramos éramos compañeros en todo sentido, si nos daba depresión, entre todos nos ayudábamos, nos aconsejábamos, si nos enfermábamos, entre todos nos aliviábamos. Fue un grupo muy bonito, y entonces a medida que iban saliendo, pues era terrible la falta, Claro, y sin saber si llegaban, si llegaban realmente, si llegaban. claro. Era el susto nuestro. Entonces cada vez que liberaban a alguno, no sabíamos si había llegado porque pasaba tiempo, pasaba más de un mes, hasta de golpe, ¡pum!, llegó. Ah, Entonces ya ah, ok. decían que habían llegado, que los familiares, que eso. Entonces eso era duro, el despedirse de los compañeros, fue duro. Claro, claro. Pero tú, te entiendo que dividieron el grupo en un momento dado, ¿eso siguió dividido? Sí, ellos dividieron el grupo recién secuestrados. La primera semana, antes de terminar la primera semana, nos dividieron, y nos dejaron como 5 en un lado y 6 en otro. Entonces yo Ajá. estuve con un grupo de mujeres, porque fuimos secuestradas, éramos 8 mujeres y 3 hombres. Ujú. Ujú. Entonces yo estuve con un grupo y nos llevaron una noche fue terrible, fue la peor noche que tuve en mi vida, una de las peores fue que nos llevaron a una mina, era una mina de oro, y cuando llegamos a ese sitio, después de una caminada salvaje, llegamos a un sitio, una montaña, tú la ves totalmente como, estaba totalmente como sin, como sin vida esa montaña. Yo no
la veíamos como sin vida, totalmente deforestado todo, unas casuchas y unas cosas rarísimas. Y ahí nos llevaron y golpe vimos una cantidad de guerrilleros en uno de esos kioscos, pero eran cantidades, y con una cantidad de mineros, pero eso ya era tarde, me acuerdo, eso era iluminado con lámparas, unas lámparas de petróleo, algo así. Y como que uno no sabía qué era, pero nos dijeron, bueno, ustedes tienen que empezaron a darnos algo de comida y nos dividieron para que durmiéramos con los mineros, ¿no? Pero eso era dormir sobre roca, no había absolutamente Ay, nada plano, era dormir sobre una roca. Y no, terrible. Y había dormíamos con los mineros y había unos que tosían mucho, pensábamos, esa gente debía tener tuberculosis, qué horror, esto era unas toses y unas vainas, y estábamos con ellos, y no, hablando con ellos y nos contaban de su vida y su cosa, pues eran hombres enfermos de un trabajo y trabajaban en esas minas. Ellos, yo creo que era un grupo también de guerrilleros ahí que trabajaban en la mina de oro. Y nos tuvieron como 2 días, pero la situación fue tenaz, no teníamos por dónde caminar, era una roca y era greda, era muy, muy, muy tenaz esa situación. Y después al sacarnos de ahí, los sitios por donde nos sacaron fueron supremamente riesgosos, atentaban contra nuestra vida. Nos hicieron pasar por una montaña que nos teníamos que coger de la montaña porque atrás yo veía un precipicio salvaje y si no te cogías te pueden matar. Entonces yo no miraba para atrás porque me mato. Entonces yo veía que mis compañeros pasaban y yo, ay, no soy capaz, yo tengo pavor a las alturas, y toda la vida le he tenido pavor a las alturas. Entonces Clemencia, si usted no pasa, no mire para atrás, y yo pasaba, hasta que llega. uy, Ay, qué eso, barbaridad. horrible, horrible, horrible. Muchas caminatas fatales, yo no sé, pero bueno, Diosito no estuvo con vida para pasar por todos esos sitios tan espantosos, como también conocer sitios preciosos de nuestro Colombia, sitios hermosos que si no te hubieran secuestrado no conocerías. Conocimos ríos de varios colores, aves hermosísimas, cosas preciosas que desafortunadamente pues no se podían conocer porque eso estaba todo tomado por la guerrilla, pero tuvimos la oportunidad de conocer recursos naturales preciosísimos también, de cosas muy bellas. Wow, qué cantidad de experiencias. Yo estoy aquí un poco paralizada de imaginar caminar unos 6 meses. Es que uno habla y dice 6 meses y uno se imagina y 6 meses pasan, pero la vivencia diaria de 6 meses sin luz, porque pues tampoco había luz, sin ninguna necesidad básica, mejor dicho, tenían que lavar los uniformes o lo que les habían dado o repetirlo durante varios días, o sea, ahí ya no importa si el olor ni nada, toda la cantidad de cosas relativas que vamos teniendo y que voy imaginando a medida que vas haciendo tu relato, impresionante. Sí, fue impresionante. Ellos cuando pasamos por los ríos, que fueron varios días en ríos que nos daban, el agua nos daba hasta más arriba de la cintura. Ellos sí nos dieron ahí, nos dieron una sudadera y una camiseta de repuesto. Eso si no, pues imagínate cómo hacíamos. Y eso me produjo muchos hongos, ¿no? Ah, Estuve muy enferma de hongos. pues claro, además también me imagino que diarreas y gripas y enfermedades pues que no se podían tratar. Sí, sí, pero bueno, afortunadamente yo soy una persona muy delicada de mi estómago y no, afortunadamente no tuve eso, pero sí tuve problemas de hongos y me picó no sé cómo se llaman esas moscas gigantes, no me acuerdo el nombre ahorita, ¿Cheches? pero esas que pican y te dejan huevos adentro, ¿no? Te dejan Ay, huevitos. sí, los Eso nuches. también me picó a mí. Eso me picó a mí una vez que fui al baño y eso fue tenaz, pero una guerrillera me lo sacó, me los Ah, pichó y me lo sacó y me lo curó con una crema que se llama chote, que sacaban de un árbol y ujú. me curó eso, sí. Pero eso fue muy doloroso y mientras curaba la herida, pues siempre es bastante complicada. Pero bueno, todas esas cosas las pude superar y siempre con la esperanza de volver algún día. Yo no perdí la esperanza de algún día regresar, eso sí. Eh, Veía que me iban liberando, pero a tres nada que nos liberaban.
Entonces llegó un momento y dije, bueno, ya va a llegar diciembre, ¿será que querrán que pasemos con ellos diciembre? Pues lo pasaremos, Ah, porque wow. no hay más que hacer. Ay, Dios Me mío. encomendaba a Dios y decía, bueno, Diosito, usted me viva para poder ver de nuevo a mi familia, y si no, pues así la cosa, pues así. Si no hay forma de llegar a volver a la familia ni volver a verlos, pues así son las cosas y qué puedo hacer, ¿verdad? Ya llegó un momento de resignarme, llegó un momento en que hubo resignación, así llegó el momento de resignarme, de ver que yo ya no podía hacer absolutamente nada. Lo único era que sí mantenerme viva, seguir adelante, tener fuerzas de donde no tenía, y hacía, una de las cosas que empecé a hacer fue meditación. Otra cosa fue que como nosotros teníamos radio, oíamos mucho emisoras y cosas, y oía mucho esta historiadora Diana Uribe. mucho, mucho, eso, oía mucho también las carreras de ciclismo, entonces eso nos ayudaba y comentábamos bastante, eso ayudaba mucho para nosotros, porque no teníamos libros, no teníamos nada. Solamente un día le dije yo a una guerrillera, hola, usted no tiene forma de conseguirme una lana y unas agujas para poder hacer algo. Y me dijo, si puedo, le consigo. Y un día llegó con la lana y las agujas. Ah, ok. Entonces les hice unos gorros a ellos, Ah, les tejí dos gorros tejí para que ellos usaran para que se pusieran en la cabeza. wow, wow. Bueno, pero era un diario vivir sin hacer nada, ¿no? Que el día pasara, porque qué más, no sabemos ni qué día era, absolutamente nada, no. Los días pasaban, los días Claro, pasaban. Y yo sí, claro, claro. mensajes de mi familia era muy duro también, porque no sabía nada de la familia, imagínate tú. Solamente un día supe que era una alegría muy grande, porque el grupo de mi esposo habían liberado, y entre los liberados era mi esposo. Ah, Entonces, una de las cosas que yo pude darle, yo le di muchas gracias a Dios de que por lo menos él ya estaba con la familia, de que ya los hijos estaban con él, y que bueno, que ya, de Diosito, yo te dejo en manos tuyas, ya lo importante es que por lo menos uno de los dos está con ellos, y yo me entrego a ti cuando se pueda, la entrega mía bien, y si no, pues a ver qué se puede hacer. ah, Pero ahí seguíamos alfabetizando a la gente, ahí seguíamos trabajando con ellos. claro, el alivio grandísimo de saber tus hijos ya con Liserio, ya con tu esposo, pues enorme, pero ese proceso que tú describes de duelo, de al principio de angustia, de desespero, de negación también, esto no está pasando, Exacto, fue horrible, horrible. Entonces, pero te quita la paz totalmente y las ganas de vivir, ¿verdad? Y te va minorando muchísimo. Entonces, pues habría que luego, entonces empiezas tú otra vez a coger una fortaleza muy grande. Pienso que la fortaleza me la dio Dios completamente. Y porque una de las cosas en que yo pienso que yo encontré a Dios allí fue una noche que me tocó salir al baño y veo este firmamento precioso, esas estrellas divinas. Era un firmamento que alumbraba, no te imaginas la divinidad. Y dije, no, ahí están las manos de Dios, totalmente las manos de Dios. Y empecé yo empecé a cambiar muchísimo, yo empecé a ser muy, muy fuerte. Una de las cosas que a mí toda la vida me ha desesperado es sentirme sucia, mi cuerpo, sucia y llena de barro. Y yo lloraba mucho por eso, porque vivíamos muy llenas de barro, muy cochinas, muy sucias, nuestro pelo, todo. Entonces, llegaba un momento que yo me estaba desesperando de eso, y ya llegó después de que yo sentí que entró Dios en mi ser. No me importaba estar sucia, no me importaba con barro, no me importaba si comía o no comía, yo seguía adelante. Eso fue una verdadera ya. fe, la que encontré. Pues realmente un carrusel acá de emociones bastante más en bajada y en subida, unos cosas impresionantes y el precipicio y en fin, una cantidad de cosas, pero bueno, ya liberan a Liserio y a ti un poquito antes de diciembre, entonces también tienes la noticia, ¿cómo la recibes? ¿Cómo fue ese proceso, Cleme? Pues mira, nosotros vimos que se iban yendo las compañeros, y nosotros quedábamos allí, pero ellos nunca avisaban. Nosotros de golpe veíamos a los guerrilleros movimientos raros, raros. Ellos hablaban entre sí, nos miraban y hacían cosas y todo.
y empezaban por los radioteléfonos a hablar, y nosotros, uy, aquí va a haber una liberación, ya nosotros ya hacíamos, aquí va a haber una liberación. Y ya cuando ya todos se fueron y quedamos 3, empezaron a hablar los movimientos y la cosa, y fue cuando nos dijeron, ustedes quedan liberadas a las 3. Mañana quedan liberadas. Entonces, no, nosotros agarramos, abrazábamos a los guerrilleros, los besábamos, se dejaban besar y abrazar de nosotros. Y había una guerrillera que estaba a ella le gustaba una cadena que yo llevaba, le gustaba mucho, entonces yo cogí la cadena, me la quité y se la di. Wow. Le dije muchas gracias por todo y aquí le dejo un recuerdo, y ella me abrazó, me recibió. Bueno, eso fue lo único esto. Entonces nos dijeron mañana salimos a tales horas, nos dieron un desayuno rico, ese día nos dieron un desayuno con arepa muy rico. Pero una de las cosas que nosotros nos deslumbramos era que empezamos el día anterior, cuando nos llevaron al último sitio, empezamos a ver luces, empezamos a ver postes de luz, que hacía 6 meses no veíamos. Estamos cerca de la ciudad, ya hay postes de luz, ¿no? Entonces fue cuando ya, bueno, la liberación, nos sacaron, nos fuimos y empezamos a caminar por fincas. Me extrañó mucho que todos los dueños, los capataces de las fincas se saludaban con todos los guerrilleros con mucha amabilidad. Los guerrilleros iban muy bien vestidos con sus trajes de guerrillero, muy bien vestidos, con sus botas limpias. Ellos nos pasaban por riachuelos, por todo, entonces nos ponían como palos para que pasáramos, para que no nos fuéramos a caer o algo, pero nos cuidaron mucho para entregarnos, ¿no? Cuando ya caminamos, porque ese día caminamos bastante, ya eran las 5 de la tarde, cuando divisamos unas camionetas a lo lejos, cuando fuimos acercándonos y resulta que estaban nuestros esposos. Sí, estaba de una, no era casada, pero estaba el hermano, la otra era casada, no estaba el esposo, porque el esposo estaba secuestrado también, no lo he entregado, pero estaba un hermano de ella y estaba mi esposo recibiéndome. Sí. Yo a él no lo conocí porque estaba totalmente barbado, con una chivera larga, yo me extrañé, ¿no? y estaba muy canoso, no estaba tan canoso cuando lo dejé. Y me extrañó, no lo conocía. Wow. Después entonces de eso, ya me sentí rarísima. Yo veía luces de la ciudad, ya veía la civilización, me sentía una mujer totalmente salida de unas cavernas, muy rara, me sentía supremamente rara. No sabía qué hacer, era como algo, como que no lo creía y como que me sentía desadaptada nuevamente a la vida normal, me sentí muy desadaptada. Y cuando llegué a mi casa, en la puerta de la casa había mucha gente esperando, lo cual me sorprendió también, muchísima gente esperándome. Y fue duro porque el ver tanta gente, como que no podía estar con mi familia, ¿no? Mis hijos no habían llegado, todavía estaba solo mi esposo y mi hermana y mi cuñado y mis sobrinos. Y muchos amigos esperándonos, gente de la prensa, de la radio, dando entrevistas, preguntando, era muy complicado. Claro. Fue difícil esa llegada, bueno. Después, al otro día, como que un poquito, no podía dormir en mi cama, tenía que dormir en el suelo. Fue terrible, me dolía dormir en la cama, tenía que ser en el suelo, me volví como un animalito. Era increíble cómo me adapté a una vida tan difícil, en situaciones sin recursos ni nada, y me fui adaptando a ello, que duré unos días durmiendo en el suelo, amiga, eso fue terrible, y entraba a mi closet y vi ropa, y yo decía, wow, qué cantidad de ropa la que tengo, eso todo fue una adaptación, volver a la normalidad, es algo increíble, totalmente increíble como me tocó adaptarme a vivir en la normalidad. Wow. Sí. Wow. Los seres humanos son los animales de costumbre, nos fuimos acostumbrando a esa vida tan desafortunada, pero nos fuimos acostumbrando y llegamos a formar un equipo entre los guerrilleros y nosotros. Además que los guerrilleros que nos cuidaban eran niños
adolescentes, más o menos entre unos 15 a 18 años, y hablábamos con ellos y ellos nos contaban, les preguntábamos que ellos por qué pertenecían al grupo guerrillero, y muchos de ellos nos decían que ellos vivían una violencia familiar muy grande y que ellos preferían estar en ese grupo donde los acogía y que allí les satisfacían todas sus necesidades de supervivencia. Les daban comida, les enseñaban a vivir en comunidad, y fuera de eso a respetar las órdenes y la doctrina de la organización. Y que una de las cosas que ellos sí estaban muy seguros es que su vida era muy corta y que a ellos no les daba miedo morir en cualquier momento, porque ellos estaban seguros que estaban dispuestos a luchar y defender la organización, y que su vida podría ser muy corta. Oh, wow. Esta fue una de las cosas que ellos nos decían. A ellos los manejaban ya personas muchísimo de mucha más responsabilidad, personas ya con profesión, ya gente profesional, que eran los dirigentes que habían allí, pero nosotros pocas veces los veíamos a ellos, muy pocas veces. Nosotros siempre veíamos a las personas que nos ayudaban y alguna otra guerrillera. De resto, los líderes, los mandacallares, no tenían mucho contacto con nosotros. Eso fue una cosa que también a todas nos admiró, ¿no? No tuvimos mucho contacto con los dirigentes. Sí. Bueno, Clemen, y entonces, pues ya te vuelves a readaptar, digamos. ¿Y cómo fue ese paso? Tú ahorita estás viviendo con tu familia, con tu esposo y tu familia en Canadá. ¿Cómo fue ese paso y la decisión y todo este proceso? Bueno, realmente analizando con mi esposo, veíamos la situación cada vez más difícil. Ellos no quedaron contentos con lo que se les dio, ellos querían más. Teníamos mucho susto de que cogieran a nuestros hijos, sobre todo, como te decían, estaban en la etapa de la adolescencia, que ellos, en la etapa de la adolescencia, ellos no ven peligros, ellos son los superhéroes, y estábamos un poco preocupados realmente por esa situación. Y un día viajé a Bogotá, mi papá estaba muy enfermo, estaba en la clínica Santa Fe, y entonces yo aproveché para pasar al consulado de Canadá y exponer mi caso. Entonces ellos me escucharon, me pidieron una serie de documentos y cosas, los cuales los enviamos, y ahí empezó el proceso. Empezó el proceso hasta que nos aceptaran, exacto, y viendo nuestro caso y nuestra situación familiar y por lo que habíamos vivido, ellos nos aceptaron para ser residentes canadienses. Se fueron con el estatus de residentes. Sí, nosotros ya nos vinimos con el estatus de residentes. Esperamos que, porque mi hijo se había ido a un intercambio, como te conté, él volvió, él terminó su bachillerato porque le faltaba un año para terminar. Lo terminó con Camilo, se graduaron al tiempo, y una vez que ellos se graduaron, ya nos vinimos para Canadá. Y empezó nuestra vida acá, porque realmente luchamos por quedarnos en nuestro país. Nuestro país lo queremos, lógicamente, nuestra raíz, tenemos nuestra familia viviendo allá, nuestros amigos, etcétera. Queríamos quedarnos, yo no quería salir de mi país, pero realmente nos vimos muy forzados. La situación siguió, continuó, no paraba. Entonces ya lo único que teníamos que hacer era lograr más seguridad para nosotros, lograr realmente un cambio en otro país, y afortunadamente se nos logró. Ok, ¿y ustedes sabían inglés? Yo tenía bases del colegio. Tú sabes que en la época nuestra el inglés no era muy importante, le daban a uno lo más básico. Yo no estaba en un colegio bilingüe, además. Listerio sí sabía más inglés que yo, pero tampoco mucho, pero sí sabía. Y realmente el único que sabía muy bien en inglés era el mayor, que había estado en intercambio. Los demás, porque los hijos, los dos hijos menores también estaban en colegio, pero no era bilingüe. Ya. Y Licerio es
¿Ingeniero? Sí, Licerio es ingeniero civil y cuando llegamos acá, pues nos tocó un proceso difícil realmente. Nosotros llegamos como refugiados y el proceso de refugiados pues también es complicado al llegar acá, no es fácil. Pero bueno, de todas maneras todos nos fuimos adaptando y viendo la gran oportunidad que nos había dado este gran país de abrir sus puertas, pues había que nos acogimos, nos acostumbramos, luchamos todos, los 5 en grupo empezamos a luchar, a salir adelante. Licerio presentó los exámenes para lograr su diplomado de ingeniero civil, presentó los exámenes requeridos, tomó cursos y los afortunadamente pasó todos los exámenes y él empezó a trabajar en una empresa ya como ingeniero civil. Ah, ok. Claro, porque el estatus de refugiados no es el mismo que el estatus de residente. Entonces ustedes empezaron como refugiados Sí. Y es un estatus bastante incierto, porque en cualquier momento pues pueden decirles, mire, chao. No, nosotros llegamos como refugiados residentes. Nosotros ya llegamos con el estatus de residencia permanente y a los 3 años tuvimos nuestra ciudadanía. Ok. O sea, un estatus especial. Sí, nosotros ya veníamos con residencia porque una de las cosas que nosotros decíamos con mi esposo era que si no veníamos con la residencia y seguros y con 3 hijos, nosotros sufriendo de que no vamos a tener los papeles, de qué vamos a hacer y más sufrimientos, ¿para qué? Es mejor quedarte en tu país que venir a un sitio a sufrir y quedar ilegal o quién sabe, ¿no? Si no veníamos con la legalidad absoluta, no entrábamos a este país y se nos logró. En 2 meses nos dieron la residencia cuando la solicitamos. Ah, wow. Sí. Eso es un proceso que yo tomé 2 años. Imagínate. A nosotros con 2 años nos lo dieron. Y con 2 meses nos lo dieron. Esperamos que los hijos se graduaran y a los 15 días ya estamos aquí. Ok, wow. Y ese proceso de la homologación para la carrera de Licerio no es tan sencillo. No, fue bien complicado. Él tuvo que presentar traducir sus calificaciones de la universidad y llevar toda su experiencia laboral que la tenía, porque fueron las cosas que recomendaron. Él traía toda su experiencia laboral y fotografías, etcétera, recomendaciones de las empresas que ha trabajado y así, y él entró a trabajar, y él antes de entrar a trabajar, él ya empezó a solicitar los exámenes ante la Escuela de Ingeniería acá, presentó los exámenes requeridos y los pasó. El primer examen escrito no lo pasó, pero como a los semanas lo volvió a presentar y lo pasó. Entonces él ya tenía su título de ingeniero. Sí, acá. Ya. Y se van allá a un nuevo país, a nuevas costumbres. Tú en todo este proceso, ¿qué puedes aprender de ti? ¿Qué piensas que pudiste aprender de ti? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que yo pude aprender es que realmente uno a veces desconoce los recursos interiores que tiene y cuando se da cuenta pues empieza a explotarlos, ¿verdad? Y otra cosa importante es que la creatividad, el amor, una cosa muy importante es el amor a la familia, el seguir adelante y ser un ejemplo también para los hijos, de ver que nosotros, a pesar de las situaciones que vivimos, seguíamos adelante, apoyándonos y surgiendo, para que ellos también se dan cuenta de que ellos también tenían ese ejemplo y que para ellos les iba a servir en un futuro. Porque si uno se rinde, pues no hace absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ambos fuimos fuertes para salir adelante y les inculcamos a ellos esa fortaleza y siempre supremamente unidos todos, seguimos adelante y pudimos realmente vivir en un país extraño, acomodarnos a sus culturas. Y en este momento nos sentimos más canadienses que colombianos. Claro. Nuestros hijos son muy canadienses, están rodeados de amigos canadienses, casi no latinos. Y yo pienso que ellos están muy contentos y muy felices. Y ellos dicen que le agradecen a Dios y a nosotros el haber venido acá y haber hecho el esfuerzo de cambiar de país, porque fue para ellos que para ellos fue una cosa supremamente buena de poder sentirse que pueden surgir más en esta cultura y no quedarse estancada en Colombia, que desafortunadamente
no hay muchos medios para que los jóvenes se desarrollen en este momento. Y aquí en este medio, pues sí lo hay. Ya, Clemen, y yo fui testigo de un episodio que a ustedes les pasó con tu nieto. Tu hija Juliana tiene un precioso niño, lindísimo, pero en un momento dado, ¿por qué no nos compartes eso que te ocurrió allá? Bueno, mi hija menor se casó con un latino. Ella se casó con un boliviano que conoció estando en la Florida, en unos días de vacaciones lo conoció y se enamoraron y se casaron. Ellos tuvieron a los 2 años de casados un niño muy lindo. El niño empezó a presentar unas como unas manchas moraditas, y que esas manchas se confundían como si fueran golpes, que estuvieran el niño pellizcado o haberle pegado o algo. Y resulta que el niño tuvo una gripa y no le pasaba, entonces ellos fueron al Children's Hospital acá y empezaron a hacerle exámenes al niño y le notaron la manchita que tiene una manchita en la cara, más que todo era en la cara, eran como unos morados, ¿sí? Y una en el estómago. Entonces ellos empezaron a dudar y pensaron que los papás le pegaban al bebé. Porque estaba chiquitico, ¿no? Estaba bebé, sí, Daniel tenía 3 meses. Chiquitico. Y Juliana decía, ella sí me decía, mami, ¿qué será lo que yo le decía? No es nada importante, porque no era, pienso que el niño sí se maltrataba mucho con las manitos, les ponían sus mitones, pero él se maltrataba y hacía moraditos, pero no era nada grave. No lo veíamos grave tampoco, eso no, a mí no me parecía grave, pero se presentó lo de la gripa que no le pasaba, etcétera. Y en el Children's Hospital vieron esa situación y decidieron dejar al niño y no entregarlo. Entonces dijeron, la parte de la gripa, eso está controlado, pero ¿quién cuida al niño? ¿Quién cuida al niño? Entonces, porque el niño presenta esos problemas ese problema de esas manchas en la cara y en el estómago. Entonces, pues ellos dijeron, nosotros, y a veces mi mamá, y decía Juliana, mi mamá y mi papá vienen a ayudarnos. Ellos sospecharon un poco de la situación del niño, de esos morados. Ellos decían que esos morados habían sido golpes, porque que le habían sacado unas radiografías al niño y decían que eso parecía golpes. Ellos lógicamente dijeron que no, nos llamaron a nosotros, dijimos que no, pero ellos seguían con la sospecha, porque hay mucho abuso de los padres con los niños, o de personas mayores con los niños. Se presentan cantidades, no solamente acá, sino en todas partes del mundo. Entonces empiezan las sospechas, ¿sí? Entonces resulta que al niño le dieron salida, pero dijeron, tenemos que estar controlando, los estaremos visitando y controlando el niño. Pero les dieron salida, perdona. Sí, a ellos les dieron salida, ¿sí? Pero ellos le dijeron, ya pueden salir, ellos salieron, pero ellos no les dieron el papel de salida, yo no sé, pero ellos dijeron, ya salimos, se fueron para la casa. En ese momento llegó una trabajadora social a la casa por la noche, y yo, no, pero ustedes se salieron del hospital sin decir. Y yo, no, nosotros dieron salida y nos vinimos. Claro que ellos estaban muy asustados con esto, que tanto decían, que la sospecha, que los morados, que no sé qué, y se fueron para la casa, pero lo vio normal. Llegó la trabajadora social, entonces ahí sí más sospechoso, que porque ustedes salieron del hospital huyendo y ellos, ¿cómo así? Esa misma noche me llamaron y me dijeron, mamá, que tienes que venir, que porque nosotros no podemos cuidar el niño, sino que tiene que ser otra persona que no vive con el niño. Entonces eran las 10 de la noche, yo salí para allá, llegué allá, está la trabajadora social y 2 asistentes. Entonces me dijeron que yo tenía que cuidar toda la noche al niño, que los papás no se podían acercar al niño, y listo, así lo hice. Me dijeron, bueno, ya por la mañana los van a llamar de una oficina de Canadá, que es especial en el cuidado de niños, no me acuerdo el nombre, los van a llamar y les van a decir a ustedes qué es lo que hay que hacer, qué acciones se van a tomar. El caso es que al otro día dijeron que llamaban a las 9, pero no llamaron a las 9, sino a las 9 llegaron unos policías a la casa. Ay, sí. Nosotros, ¿cómo?
llegaron unos policías, llegaron 2 policías y la trabajadora social. Entonces nos dijeron que se llevaban al niño. ¿Pero por qué se van? Pero porque el niño, según la radiografía, el niño ha sido golpeado y tenemos que quitárselo a los padres hasta que no haya una investigación acerca del caso. Pero ¿qué investigación si somos los papás? Yo decía, soy la abuela. El niño es el niño más amado del mundo, más esperado del mundo. Les contamos la complicación del embarazo de Juliana y todo eso, pero no nos creyeron. Y nos dijeron, bueno, entonces traen al bebé y traen algo de ropa y nosotros nos lo llevamos. Y nosotros, yo cogí al niño, lo tenía y no lo quería entregar, me lo quitaron y se lo llevaron. Se lo llevaron en el carro de la policía y nos dijeron que a mediodía nos daban información del niño y pasa el mediodía, nunca llamaron. Ay. Después por fin llame y nos hablaron, nos contestaron de la oficina de trabajo social y ella contestó que el niño estaba cerca de ella porque no habían encontrado una casa donde lo recibieran, las host families donde reciben niños maltratados. Ya por la noche, ellos llamen, mi hija y el esposo por fin le dijeron que ya estaba en una casa de estas, pero que no podían ver el niño sino hasta que dieran permiso. No me acuerdo qué oficina daba permiso y eso ya empezó con abogado. Y el caso es que el niño se lo quitaron y no lo podían ver hasta que por fin lograron, mi yerno logró hablar con alguien y le dieron la autorización de poderlo ver al niño solo 15 minutos. Que ellos iban a un sitio, a una casa que les decían, ahí veían al niño, lo alzaban y ya no más. Pero eso fue como a la semana. Sí, fue como a la semana. Y ese proceso les duró a ellos 2 meses, que fueron para nosotros siglos. Claro. Totalmente siglos. Y se tuvo que pagar abogados para que lograr que nos devolvieran al niño. Se pagaron los abogados y se logró. Después de que eso se logró, fue un asistente del gobierno a visitar la casa, a ver cómo vivían realmente, qué trato le daban al bebé, si tenían higiene con el bebé, todas esas cosas. Y estuvieron visitándolas como alrededor de un mes. Ya cuando se dieron cuenta que todo funcionaba bien, ya decían que el caso estaba terminado. Pero entre todas esas idas y venidas fue un sufrimiento muy grande para la familia, muy, muy grande, muy terrible. Pero claro. Pero otra vez aquí nuevamente es como la unión familiar y el apoyo que que ustedes dos con Lucerio le daban a Juliana y a su marido. Sí, así fue. Nosotros les dimos en todo momento apoyo, toda la familia estuvo con ellos, estábamos permanentemente acompañándolos, pero a pesar de todo, su bebé era su bebé, ¿verdad? Eso era muy duro. Cuando ya llegó el bebecito, llegó muy bien. El bebé la última familia donde estuvo fue una familia muy linda, lo quiso mucho. Era una familia que tenían 3 hijos y para los 3 niños era el hermanito menor, lo consentían impresionantemente. Entonces en esa casa Juliana y el esposo mi yerno podían ir a verlo, dejaban ir a verlo. E inclusive ella le enseñó a Juliana qué horarios debería tenerle al niño para organizarlo en sus comidas. Y cuando ya fueron a recoger el niño, el señor de la casa pues estaba trabajando, fue a despedirse del bebé, los niños le dieron regalo, bueno, esto fue. Y Juliana se siguió viendo con ella, con la señora varias veces, a veces se ve. Sí, fue muy bonita la despedida de Daniel con esa familia. Ya. Sí. Y bueno, pues algo más que tú quisieras comentar, compartir. No, pues a ver, yo creo que una de las cosas es que uno nunca puede estar seguro de las situaciones que te van a pasar en la vida, como lo que nos pasó a nosotros, que fue un robo de nuestra vida, digámoslo así, ¿no? Es decir, y que es muy triste tener uno que pagar por la vida de uno a otros, ¿no? Entonces, unos se benefician con el dolor de otros. Y desafortunadamente en Colombia el secuestro se ha vuelto hace muchos años algo muy lucrativo y
Nosotros que salimos bien librados porque hay muchos que ni siquiera logran llegar a sus hogares, ¿sí? No logran llegar porque se caen, se caen, se golpean, se mueren o los matan. Nosotros afortunadamente sí pudimos llegar bien a nuestros hogares, pero eso del secuestro es algo brutal. Yo pienso que es como en la época de la esclavitud, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Lo pago, ¿no? Claro. Es muy duro. Pero bueno, y son cosas también que maduran, ¿no? Porque la vida no es color de rosa y hay que enfrentarla como viene y con lo que pasa. Y una de las cosas que a mí me enseñó realmente es la humildad, el amor, la paciencia, la fe, la esperanza. Y otra cosa fue haber conocido la calidad de familia que tenían y amigos, que todos unidos nos ayudaron cantidades. Y luego llegar a una cultura como Canadá maravillosa que nos ha acogido muy bien. Y también hemos hecho un grupo de amigos espectacular. Es algo muy, muy grande para nosotros. Y que el secuestro, que fue una cosa muy tenaz, también nos llegó a algo muy positivo, que fue poder cambiar de país y de cultura, que no es fácil. Y fue el causante para lograr el objetivo que fue venir acá, vivir acá. Porque seguro que si eso no pasa, pues yo creo que estaríamos en Colombia. Bueno, en nuestro país seguiríamos viviendo, ¿no? Como vivíamos antes, acomodados a las situaciones difíciles de nuestro país. Pero bueno, ya estamos aquí, tenemos la suerte y siempre seguir adelante, no rendirse. La vida es no rendirse, seguir adelante y tener siempre una buena actitud de vida. Todos llevamos nuestras cruces, nuestras situaciones difíciles, pero hay que manejarlas y seguir adelante. Así es. Otro token de resiliencia tuyo fue hace poco con la pandemia, que ustedes se cuidaban mucho, pero a Liserio, a tu esposo, le dio el coronavirus y tu reacción al principio fue de ahí, ¿qué hacemos? Sí, exactamente, Luz, porque tú sabes que la pandemia, todo lo que se dice en los medios de comunicación, pues algo tenaz, es un virus que ya se sabe manejar. Inicialmente se improvisaba, pero realmente ya se sabe manejar y aquí están muy organizados y tienen mucho conocimiento acerca del virus, pero sin embargo tú tienes un poco de pánico por todas las situaciones que se han presentado, mucha gente ha muerto con este virus y hacía poco un amigo nuestro de más o menos de nuestra edad pues murió de este coronavirus y tú te llenas un poquito de nervios y te asustas, lógicamente, ¿no? A Liserio le dio el virus, fue que se le celebró a mi hijo mayor sus 39 años de vida. Estuvimos juntos y en la casa de Juliana. Entonces, Juliana me decía, mamá, no nos reunamos por el coronavirus. Y dije, no va a pasar absolutamente nada. Yo siempre decía, esto no nos paniquemos, no pasa nada. Pues sí pasó, porque a los dos hijos les dio el virus y a Liserio les dio el virus. O sea, estuvieron los tres con virus. Lo más extraño fue que a Juliana, a su esposo, a Daniel y a mí no nos dio. Entonces Liserio empezó pues con los síntomas, fuimos a tomarnos los exámenes los dos y él salió positivo, yo salí negativa y después mis hijos nos llamaron que ellos también estaban positivos y estaban muy malucos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues afrontar la situación, Luz, porque ¿qué se puede hacer? Entonces, cuando nos dijeron lo del resultado, a uno lo llaman, al Liserio lo llamaron y lo tenían totalmente monitoreado. Si él sentía alguna cosa como era falto de respiración, demasiado cansancio, y mucho, Alicerio sufre de jaqueca, muchos dolores de cabeza que se podrían controlar, pues uno tenía que llamar a un teléfono y inmediatamente se enviaba la ambulancia. En ese sentido uno estaba muy bien monitoreado. Afortunadamente a Liserio no se le presentó eso, sí un decaimiento bastante fuerte, bastante, sus dolores de cabeza, pero todo se pudo controlar y yo le di mucha energía positiva. Yo le dije, esto vas a pasar de esto, lógicamente esto es un virus como cualquier otro,
difícil, doloroso, con dolores, pero tú vas a salir adelante porque tú eres muy sano, comes muy bien, eres deportista, y me mantuve muy ocupada tratando de hacerle unos menús saludables para que su sistema inmune fuera alto. También le hacía esas comidas a Camilo, mi hijo Camilo vive solo y estaba malísimo, entonces yo salía de la casa con la comida y se le dejaba en la puerta, lo que le hacía el listerio le hacía al otro y salía y se dejaba en la puerta. Y monitoreando también a Camilo porque ese sí me tenía muy preocupado, tú sabes que ellos no llaman a nada ni a nadie, pero por fin no se hizo caso, y al llamar pues sí le dieron las recomendaciones del caso y realmente le ayudaron, pero el que más se enfermó fue Camilo, porque Juan Pablo se recuperó más bien pronto. Y Liserio duró el tiempo de los 14 días con su maluquera, ya pasaba los 14 regular, y a mí me dijeron que yo tenía que estar, después de pasar Liserio la incapacidad del virus, yo tenía que continuar con la incapacidad. Yo duré encerrada 28 días. Wow. Mientras Liserio podía salir, yo tenía que estar encerrada. Pero bueno, a mí realmente no me dio el virus, no sé, mi sistema inmune tal vez estaba alto, y lo sorteé muy bien, Luz, pero una de las cosas que sí hice, ¿sabes qué fue? Decidí no comunicar a nadie, sino cuando ya pasó la situación. Porque si yo me ponía a comunicar, todo el mundo empezaba a aconsejarme, que mire, hágale esto, tome esto, y a empezarme, y mire que eso trae unos efectos secundarios. Entonces empiezas tú a llenarte de unos nervios y de un pánico, que a lo mejor es tú, tienes la asesoría de los médicos y la vas llevando a cabo, pero a las personas quédate calladita y sigue las instrucciones de los médicos. Así lo hice y creo que fue sabio. Así fue. Después de que ya pasó la tormenta, sí comunicamos. Pero pues sí, muy sabia tú, pues porque de todas maneras sí fue un reto. Y tomaste una actitud bastante positiva, bastante tranquila, balanceada, que es muy importante para la energía tuya y para la energía también pues del Liserio, así es de que pues me alegra y te felicito. Gracias. Pues agradeciéndote muchísimo el compartir esta historia, y yo creo que algo que me queda pues es como la tristeza de ver. Tú nos compartes cómo los guerrilleros que los cuidaban a ustedes eran niños, estaban buscando simplemente refugio, pan, estaban buscando un techo y acogimiento también. Es importante el pertenecer a un grupo, el saber que están siendo acogidos. Es desafortunado que, digamos, haya unos distanciamientos tan fuertes por unas pocas personas con intereses muy altos de poder y de dinero y de todo esto envolviendo tantas personas, todo un país, todo el mundo realmente en conflicto por intereses de unos pocos en realidad, de poder y de riqueza. Así es de que sí queda como la esperanza de poder sembrar en las personas esa ecuanimidad, esa imparcialidad y tratar de no juzgar tan rápido las posiciones y podernos tal vez poner empáticos, saber lo que las otras personas están sintiendo antes de tomar posiciones radicales a todo un grupo. Solo en realidad en última son pocas las personas las que están liderando en forma muy desafortunada, pero si los otros nos empezamos a dar cuenta de que estamos siendo manejados, de que estamos siendo manipulados, podemos eventualmente frenar un poco el proceso. Obviamente en estos países el hambre es un inconveniente muy grande y pues nada, seguir con las convicciones, con las creencias, con los valores que tenemos de poder dar nuestro grano de arena, dando mucho amor, mucho apoyo, como tú dices, a ti misma y a los demás, a tu entorno, a tu familia, y expandir la mejor energía en nuestro entorno. Y una de las cosas más importantes, Martica, que nos ha ayudado a todos es el perdón. Qué lindo. Nosotros los perdonamos realmente. No quedó.
Para mí no hay ningún rencor al respecto. Yo tengo una hermana que se llama Marta Lucía y me confunde con Marta. Yo soy Luz Estela, pero está perfecto. Cuéntame ese proceso del perdón, Clemen. Qué hermoso. ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, generalmente cuando ocurren estas cosas, el resultado a veces es odio hacia esas personas, porque se han presentado, después de eso se presentaron situaciones difíciles. Mi hijo en el del medio tuvo una enfermedad gástrica muy complicada a raíz de secuestro. La hija menor se volvió muy introvertida, demasiado introvertida. Hubo un cambio de personalidad, de temperamento en mis hijos. Y eso conllevó pues a situaciones un poco difíciles muchas veces en cuanto en el manejo nuestro hacia ellos, ¿sí? Que lo logramos poco a poco. Eso todavía, ellos tienen parte de eso, todavía viven ellos, ¿verdad? Porque si tú le dices a una Juliana, a un Juan Pablo, un Camilo, ellos no quieren saber de este secuestro. Claro. Y mi esposo tampoco, él no quiere hablar, a él se le aguan los ojos, porque a él le tocó una situación muy difícil que fue cuando a él lo liberaron, él tuvo que hacer la negociación, pero a mí no me entregaban. Y habían quedado de entregarme en una fecha y pasaba la fecha y no se lograba. Entonces él pensó que a mí me habían pues matado y que sí habían cogido la plata, como muchas veces ha sucedido, de que al secuestrado lo matan, pero sí tienen la plata en la mano, ¿verdad? Él empezó con esa incertidumbre, para él fue muy tormentosa y fue unas situaciones muy dolorosas. Él también sufrió mentalmente muchísimo. Entonces, a la hora de la verdad, yo fui como el consuelo. Yo entré fuerte a la casa, yo llegué fuerte a esa situación. Tuve ayuda también de personas profesionales al respecto, pero yo creo que yo ayudé mucho a la tranquilidad de la familia y yo pude ser extrovertida. Yo soy una persona que afortunadamente hablo y Liserio no habla, entonces él guarda todas estas cosas ahí tan horribles. Entonces yo sí, no, eso yo empecé a hablar y me preguntaban, yo hablaba, yo decía, y eso me ayudaba muchísimo. Pero una de las cosas que estuvimos hablando con la familia era, no, eso, lo pasado, pasado, y uno tiene que aceptar lo que pasó, porque esas fueron las situaciones que vivimos, enfrentarlas, pero lo más importante es el perdón, porque si nosotros no perdonamos, sentimos una carga en nosotros, un peso horrible y un odio, y no vale la pena. Lo importante en este mundo es cambiar odio por amor. Entonces lo importante es amor y ya. Y ya quitarnos esa carga tan horrible encima. Yo los perdono a ellos porque ellos son también seres humanos, que ellos viven y actúan de acuerdo a su forma de vida, a cómo han crecido, a cómo se han habituado a sus cosas. Son diferentes a las nuestras, pero respetables. Y uno no puede juzgar a nadie. Ellos viven unas situaciones de acuerdo a lo que en el hogar y en las situaciones que empezaron a crecer, que son muy duras, porque ellos son muchachos jóvenes que no sabían ni por qué están allí. Claro. Se los van llevando. Tan es así que ahora el jefe guerrillero del ELN es un muchacho de 12 o 13 años que comenzó ahí, comenzó. Y él es el actual líder. ¿No? Él comenzó a los 12 años y ya hoy en día es el líder. Sí, es impresionante cómo sucede esto. Entonces, las personas que podemos medio ver esas realidades, pues apartarnos de ese odio y de esa polarización que desafortunadamente hoy también agobia nuestro país. Pero pues sí, la invitación es un poco a miremos el trasfondo y pues podemos aunar esfuerzos y no ir unos en contra de otros, que es muy complejo esto. Es muy complejo, así es. Acuérdate que el ELN fue formado por Camilo Torres, que era un sacerdote, ¿no? Ah, no recordaba eso. Fue el ELN, se inició en 1964 con él hasta 1966. Después siguió otro padre que se llamaba Manuel Pérez,
hasta 1998. Y de 1998 comenzó Nicolás Rodríguez, que es el actual líder del ELN, que comenzó a los 12 años. Wow. Fue un niño que comenzó ahí en la guerrilla, como los niños que nosotros conocimos, porque Sí. nosotros realmente nuestro secuestro fue en el 99. De corazón aprecio mucho que hayas compartido, y a todas las personas que les pueda ser de utilidad esta historia para resiliencia, para determinación, para seguir adelante a pesar de los retos, y apoyarse en el amor, como dice Clemen, a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro alrededor. Creo que ese es el mensaje principal. Muchas gracias, Clemen. Con mucho gusto, Lucy. Me agradó cantidades hablar contigo. Hacía mucho tiempo no trataba esa experiencia. Fue volver a revivir, pero muy interesante y de mucha enseñanza para mí, para todas las personas que convivieron conmigo durante esa época y vivieron, en mi familia que vivió esa experiencia. Y fue volver a revivir, pero no importa, fue interesante. Muchas gracias, Clemen, de corazón, muchas gracias. Bueno, Luz, Que estés muchas muy gracias bien. por invitarme. Todo un gusto. A todo el mundo, gracias por escuchar este programa. Si lo quieren compartir, por favor, vayan a los canales. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Hasta luego.